cuando veían en la Casa Derecho al Nacer, lo de Martín Valiente y ese tipo de aquella época de novela. De 100 años. Es para Venezuela. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 29 de abril. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Dentro de muy poquito se va a acabar el mes de abril y viene un día importantísimo. No solamente de importancia para los venezolanos, sino de importancia para toda la humanidad. El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. El programa de hoy, precisamente, se lo vamos a dedicar a los trabajadores. Vamos a dedicarle una hora completa a analizar, a conversar acerca de la clase obrera, de sus intereses, de sus necesidades, de sus proyectos. Y vamos a hacerlo incluso ocupando el espacio que a partir de las 2:30 tenemos habitualmente para nuestra sección Siempre Caracas de los martes, con Carlos Rodríguez y Ángel Cacique. Pues bien, vamos a ocupar también ese espacio, de modo que he invitado a Carlos y a Ángel a que se incorporen conmigo desde este momento hasta las 3 de la tarde para hablar sobre este tema de tanto interés y de tanta sensibilidad en el momento venezolano de hoy. Para hablar también sobre este tema tenemos un invitado, y el invitado es el secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torrea, a quien le doy una cordial bienvenida. Gracias, hermano. Muy amable por la invitación y que nos permita comunicarme con los trabajadores y el país pues, en esta fecha tan importante e histórica. Así es. En algún momento de esta conversación vamos a estar dedicándole unos minuticos a una pastoral eclesiástica que fue muy importante, muy trascendente en los tiempos finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y justamente lo haremos en su momento en la voz de nuestro querido amigo Carlos Rodríguez, quien nos va a hablar de esa pastoral y de la significación que tuvo para estimular, exaltar el cambio político, democrático que clamaban los venezolanos en aquellos tiempos finales de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Para iniciar esta conversación me gustaría que nuestro invitado José Elías Torres nos hiciera una corta panorámica de cómo ve él el movimiento de los trabajadores al día de hoy, sus problemas, sus expectativas, qué posibilidades hay ciertamente de que haya un mejoramiento significativo de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera venezolana en el corto plazo. Bueno, sí, en primer lugar, y dejaremos para el final un poco los últimos petitorios que hemos venido haciendo en aras de mejorar pues, la situación de los trabajadores, que ya sabemos que es caótica, sabemos cuando hablamos de salario, sabemos que es inexistente, sabemos que tenemos una situación terrible en el país. Pero en cuanto al movimiento sindical, como tú te refieres, sí ha tenido una disyuntiva bastante difícil en estos últimos 25 años, voy a referirme ahí, 25 años donde ya sabemos los avatares que se han sucedido, lo que pasó en el año 2001, lo que pasó en la protesta del 2021, después el paro aquel general que fue convocado por los compañeros que en el momento tenían la responsabilidad de dirigir la Confederación y que fue respaldado por todos y que lamentándolo mucho se devino en que se perdió, si se quiere, el objetivo principal, que era las primeras 24, 48 horas de esa protesta que se dio, que era netamente de carácter laboral en cuanto a la cuestión de los... En sus propósitos iniciales. Sus propósitos iniciales, ¿no? Porque se había una serie de violaciones, habían algunas cosas que habían sucedido un par de años antes, como la cuestión del referendo sindical, ese tipo de cosas que nos hizo bastante daño. Sin embargo, bueno, ya sabemos cuáles fueron los resultados y yo soy uno de los que quizás asumiendo la responsabilidad digo, yo creo que el movimiento sindical en pleno, junto con los actores, yo creo que debe todavía una especie de explicación a la clase trabajadora, porque esto nos costó a nosotros
como nos decía un funcionario del gobierno, usted le hizo daño al gobierno, le hizo daño a los trabajadores, le hizo daño al movimiento sindical. ¿Y al país? Y al país, bueno, me refiero al país ahí no ganó nadie. Sí. Fueron 2 meses y pico de huelga. Claro, y debo señalar, ya que eso es algo que mucha gente huye a conversar, yo digo, nosotros lo que estamos dirigiendo esto y estamos claros y sabemos los diáfanos que debemos comportarnos, lo claro que debe ser un movimiento sindical, no tenemos un complejo pues en tocar el tema. Es de verdad, eso fue una cuestión que no debería haber sido así. Sin embargo, debo señalarte que eso estaba programado según el planteamiento que se hizo. Yo era vocal en ese momento en la Confederación, ¿no? Yo era miembro del presidente de la Confederación de Trabajadores Bancarios. Era una movilización que se esperaba que iba a ser 3 días, 4 días, sí. Y hasta ahí. Cuando vino a ver eso se nos fue y los que manejaron eso, bueno, pasó lo que pasó. Pues, 2 meses y que eso bastante daño. Nosotros como bancarios, y debo señalar esto porque es la opinión de muchos, nunca manifestamos que estábamos en paro, estábamos en un proceso de protesta porque la banca no lo pudieron parar como tal, porque hay normativa de carácter legal que tú no puedes, un servicio, un sector que tiene un carácter estratégico, si se quiere, a nivel nacional y hacia afuera, no podía. Y llegamos a un convenio de trabajar mediodía y en la tarde entonces se iba la gente a la casa y ahí tuvimos pues, una manera que como una protesta general nos incorporamos, bueno, ya sabes. Esto cuando menciono esto es porque hoy en día eso ha sido prácticamente uno de los factores que prácticamente dividió más al movimiento sindical, ¿no? Ahí sí es verdad que en ese momento el compañero Ortega, que quien dirigía en ese momento la Confederación de Trabajadores de Venezuela, logró, si se quiera, una unidad plena alrededor de esos objetivos, inclusive factores de la sociedad civil, factores inclusive políticos. Empresariales. Bueno, por eso, factores de la sociedad civil en pleno, la misma empresarial. Bueno, al final nos dimos, bueno, empezaron no tanto, yo estaba medio molesto, pero bueno, pero había fuerza y el trabajador se paró y acató. Pero ya eso después nos produjo a nosotros una división, porque bueno, y prácticamente si al final se quiere el gobierno de turno le sacó provecho, porque prácticamente fracturó el movimiento sindical. Yo recuerdo que en la OIT se decía de que el movimiento, ya por el año 2005, 2007, había una verdadera democracia, porque anteriormente eran 1.700, 2.000 sindicatos que existían en el país y hoy en día la democratización del movimiento sindical nos permitía que hay 7.000 sindicatos. Eso es una manera de interpretar la libertad del libre. Hermano, porque fracturaste sindicato en 3 y 4 toletes y cuando eso se multiplicó, ¿verdad? Y eso divide y vencerá, pues fracturó bastante el movimiento sindical. Sin embargo, he podido señalar que a través del tiempo la organización que en este momento me honro en presidir con todas las altas y bajos, pues sigue siendo el meollo de la discusión y se mantiene, quizá no con aquella fuerza que se tenía en el momento, pero es una referencia, donde la quieran poner en el país y fuera del país. Allá nos dicen, cuando plantean, ¿y qué opinan ustedes? No, esto. ¿Qué pasa? Voy a mi responsabilidad que tengo en este momento. Cuando asumo la responsabilidad por la lamentable pérdida del compañero Manuel Coba, pues me reuní con los compañeros, se lo dije, bueno, hicimos una asamblea en el hotel del presidente, se ratificó lo que se tenía que ratificar. Y yo recuerdo que dijimos, bueno, mira, mientras yo esté ahí bajo mi responsabilidad, ningún trabajador o ninguna gota de sangre va a manchar las aceras de Caracas por posiciones violentas ni nada por el estilo. Vámonos con el diálogo, vamos a presionar tanto diálogo como sea necesario, como tantas calles pacíficas, de protesta pacífica tengamos que hacer. Y hasta este momento lo hemos venido cumpliendo. De ahí viene lo que hoy en día denominamos el Foro del Diálogo Social, que se dio el 19, planteado originalmente por Fedecámara y la CTV y el movimiento sindical, porque debo reconocer que las otras centrales también lo hicieron, pero al final se aprobó, fue en la OIT, el Foro del Diálogo, el Diálogo Social, la Comisión de Cuentas, la que solicitó Fedecámara. Nosotros nos adherimos porque los 3 convenios que ellos estaban aduciendo también nos afectan a nosotros. El convenio 26, que tiene que ver con el salario mínimo, el 87 que tiene que ver con la libertad sindical y el 144 que tiene que ver con el diálogo. Bueno, también estamos afectados y nos adherimos y hoy en día pues es el que nos ha servido a nosotros para hacer articuciones, las denuncias que tenemos hasta el momento. Y ha habido ese diálogo. Por eso debo reconocer que el gobierno, después de que se opuso, después del 19 al 22 aceptó entrar al diálogo y hoy en día pues es el que tenemos. Ok, vamos a ir intercambiando en el marco de tu exposición, Roselía, para preguntarte lo siguiente. ¿Por qué después de que ese diálogo social se ha instalado en Venezuela
con la participación del trípode de gobierno, empresarios, movimiento sindical, con el auxilio y asistencia técnica de la misión de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ¿por qué esos resultados no se han traducido en mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera venezolana? Bueno, eso depende del tipo de gobierno que existe en cada país, ¿no? En otro país, un tipo de diálogo de este tipo hubiese tenido la mayor responsabilidad, la mayor objetividad y se le hubiera atendido como es debido, ¿no? Y el gobierno sí participa en la discusión, sus argumentos, nosotros mantenemos nuestros argumentos, coincidimos en algunos, pero resulta de que es como una especie en estos 3 años que hemos tenido del diálogo, porque son 3 años desde abril, de abril del 22, 23, 24, 2 años, vamos para 3 años, este año, porque ya el diálogo prácticamente entró en la fase ya final, donde debe ir otra fase, y ya estamos en la fase ya de la metodología que fue aprobada, pero en la cuestión de la discusión del aumento salarial, que es la que estábamos ahorita, y en cuanto a la libertad sindical, que es el 87, bueno, ahí prácticamente no se ha avanzado mucho si vamos al caso. Pero el gobierno en eso sí debo de señalarlo y debo exigir que debe tener más cumplimiento y oído pues los planteamientos que se han hecho. Se oyen, se llevan los planteamientos y nos oyen, nos escuchan, como decía yo en una oportunidad, pero no nos paran. Así es sencillo. No, porque es la verdad, como voy a decir cómo se llama eso. Sí, tiene razón, pero preso, como decimos nosotros, ¿no? Tiene razón, pero bueno, esto, y sacan el argumento que la guerra no nos permite, la guerra económica, eso no nos permite, y nosotros... Las sanciones, en fin, y nosotros seguimos con los argumentos. Lo que sí estamos convencidos, lo que estamos en ese diálogo, que son los compañeros de ASI, los compañeros de la CGT, la Central Bolivariana, ahí también participando, y nosotros, es que nosotros debemos persistir y seguir persistiendo y presionando dentro del diálogo la necesidad. No es lo mismo reclamarle al gobierno y pedirle el cumplimiento de X cosa o X ciencia desde la acera del frente que sentado en la misma mesa conversando y discutiendo. Fíjate, José Elías, hace poquito se cumplieron 3 años consecutivos, continuos, de congelación del salario mínimo. Incluso, yo diría que ni siquiera de congelación, de desaparición progresiva del salario mínimo, porque esos 130 bolívares de hace 3 años, que representaban $30 mensuales para un trabajador, hoy en día representa cerca de $1.50. $1.50 a la fecha de ayer. Así es. Pregunto, ustedes que han estado solicitando un incremento del salario mínimo, llevarlo a $200 mensuales, ¿qué posibilidades reales tienen las personas que nos están escuchando a través de las radios, que nos ven a través de las redes sociales de la estación y de las mías? ¿Qué expectativa pueden tener de que un aumento salarial llegue pronto a los bolsillos de los trabajadores? Pregunta bastante... no de difícil respuesta, porque la respuesta está es que lo entiende y lo tolera el gobierno. Yo creo que aquí se ha utilizado lo del salario y como una arma, una herramienta de carácter político también. Pareciera que mientras más necesidades tengan los trabajadores, más dependientes pareciera que son para cubrir esas necesidades. Porque no hay razón ni lógica. Lo habla claro la Constitución, lo dice claro la Ley del Trabajo, lo dicen los convenios internacionales y lo establecen los contratos colectivos, la forma de cómo se debe discutir. Un contrato colectivo dura de 2 máximo 3 años. El convenio, el artículo 191 de la Constitución te habla de que se tomará como referencia la cesta básica, no la alimentaria, para... se tomará como referencia, no estoy diciendo que es una orden, pero se tomará como referencia a la alimentaria para establecer un salario que permita, mínimo, que permita cubrir la necesidad básica de los trabajadores. Y los contratos te hablan de cada 2 años, como te dije, y el convenio 87 el convenio 96, perdón, de la 26 de la Organización Internacional del Trabajo te habla de que para llegar a un salario mínimo debe existir una metodología, como la tienen en la mayoría de los, que ustedes han estado negociando, que tiene la mayoría de los países del mundo, para establecer entonces cómo vamos a tomar como salario mínimo. ¿Por qué?
porque la OIT en eso ha sido sabia, en el sentido de que tú no puedes venir, mira que el salario mínimo tiene que ser el que diga el 91, no, porque no es la misma situación de un salario mínimo para una economía como Estados Unidos, una economía como la de Chile, que está mucho más sana que Venezuela, Brasil, que es la séptima octava potencia del mundo, a un salario mínimo en un país como el que tenemos ahorita, que tenemos una situación pero bastante difícil, delicada en cuanto a productividad y otras cosas. Entonces, ahí te habla del 130 el convenio, que te dice se tomará en consideración la situación real del país para establecer un salario mínimo. Entonces, nosotros hemos venido trabajando con eso. Y la metodología no te habla sino de que tiene que tomarse como base principal, ¿verdad?, los indicadores económicos que el país tenga en ese momento actualizado, para entonces saber cuánto puedo yo acordar o convenir o proponer en la mesa para la discusión. Mientras esa metodología no sea, digamos, finiquitada en todos sus detalles, minuciosamente, técnicamente elaborada, mientras esa metodología no se concluya, los trabajadores venezolanos no pueden esperar que el gobierno, por ejemplo, con vista al 1 de mayo de este año, aumente el salario. Voy porque la pregunta que hiciste al principio te lleva al final a la respuesta. ¿Qué pasa? Esa metodología y esos indicadores lo tenemos casi todos, que nos lo ha dado el gobierno. El IPC, cuánto es la cuestión del desempleo, cuánto es la cuestión del jubilado, ¿me entiendes? Cuánto son la mano activa. Los insumos ya lo tienen. Y eso es lo que nos lleva a esa pregunta de los $200 que nos hace junto con los economistas, que el principal que nos ha estado acompañando permanentemente es el economista Luis Crespo de la Universidad Central de Venezuela, extraordinario, muy plegado, más otras consultas que hacemos con otros amigos economistas. Oscar Mesa es un compañero que nos ayuda, opina, y fue que establecimos, viendo los números el año pasado, y consideramos que el número, y decía el compañero, y me va a perdonar el compañero si lo menciono, León Arismendi, que todos lo conocen, que para mí es el papá de los helados en materia laboral cuando nos ayuda. Él decía, hay que poner el balón en el terreno de juego para saber cuándo vamos a anotar el gol. Más o menos, y eso, y bueno, vamos a poner esta cantidad que es defendible. No eran $100 ni son los 400 ni $500, eso es indefendible, porque cuando te vas con la economía, esto es defendible hacia arriba, hacia abajo, y eso fue lo que decía. Esa solicitud de $200 está blindada en base a los números que el mismo gobierno nos ha venido dando, en base a los indicadores. ¿Y qué pasó con ese balón? Perdón, bueno, está ahí, compañero, y lo hemos estado dando. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos... Sí, lo que pasó, ¿qué pasó con el balón? Bueno, el balón está ahí y seguimos presionando. Seguimos presionando porque hemos hecho todo lo que debe hacer un diálogo, un tirirame. Nosotros queremos que es esto, ellos dicen que no, que la economía no aguanta. Nosotros decimos, chicos, este monto, dinos dónde estamos equivocados. Dime que ustedes están manifestando que aquí la economía ha venido mejorando desde el año 2021, que subió la renta del ingreso fiscal, en el año 22 casi se duplicó, este año, bueno, rompieron récord, en fin, 3, 4 años subiendo. Ha subido también la cuestión de la renta petrolera. Cuando empezamos a discutir eran casi 600,000 barriles diarios. Ya está en 1.000.000, ¿no? Ya está hablando de 1.030.000 que lo anunciaron en enero. Estos números somos los que nosotros. Dime entonces dónde estamos equivocados, pues son mentiras esos números. Entonces ahí están. Por eso es que dicen, van a seguir con el carratico de los 200, pero es que la cifra que es defendible en este momento, y la tenemos. Prueba de ello es que si te pones a hacer algunas pequeñas reflexiones, y voy con la pregunta que tú me haces, es que cuando Fede Cámara sale, que dice que no pueden porque eso afecta a las prestaciones, eso es un pasivo muy alto, hermano, toda la vida, en los gobiernos civiles, en los gobiernos, lo que tú quieras, toda la vida, siempre Fede Cámara ha dicho que eso le afecta al pastor. Y ellos lo que hacen es ajustar y trasladar ese precio al costo, eso no pierden. Y ustedes no me digan que es ahora que descubrieron eso. Entonces, dime cuánto puede y vamos a ver cómo pues llegamos. O si puede en forma permanente, o pídeme tiempo, 6 meses vamos a aplicar esto y después vamos y vamos subiendo. Eso es posible también, porque es la discusión. Vamos a sincerizar esa situación. ¿No? O sea que es un momento gradual. Entonces ellos dicen, juega con la tesis, al principio juega con la tesis del gobierno de que la situación no le permite sino dar bonos especiales, como lo han venido dando, y al final debo señalarlo, y me disculpan los compañeros, pues eso son discusiones que a veces, pero debo decirle, bueno, la última vez propusieron entonces un planteamiento de aumentar ingresos, no salario, de 10,000 bolívares, que equivaldrían en el momento que lo propusieron de $150. Y yo le decía, perfecto, me parece bien que por primera vez en 2 años me estás dando un monto. Vamos a oficializarlo. Vamos a ver si eso puede ir todo a salario y vemos que el otro, si me lo puede seguir dando en bono, ¿por cuánto tiempo? ¿En 3 meses, 6 meses? Eso es, o sea, buscando salida. Sí.
y bueno, que no se puede, yo no sé qué, entonces no me digas a mí que estás haciendo un planteamiento serio, porque aquí estamos, la CTV aquí vino a discutir fue salario, no bonificaciones. Los bonos son complementos de los salarios para cubrir necesidades básicas de los trabajadores por un tiempo determinado mientras dure una crisis, y no lo hemos oído. Ok, vamos a darle la palabra a Carlos Rodríguez y a Ángel Cacique para que también aporten sus preguntas y sus comentarios en esta conversación sobre la clase obrera venezolana, sus necesidades y sus expectativas. Yo quería, sin entrar al fondo del asunto, señalar que esto del salario mínimo resulta que no es nuevo. Está en la pastoral de Monseñor Arias. Increíble, pero cierto. Yo lo descubrí leyendo esa pastoral de 11 páginas que tuvo el arzobispo de Caracas para ese momento, Monseñor Arias Cárdenas. Estamos hablando del año 57, ¿no? 1957. Trabajó durante más de 45 días. Ese García Márquez hizo un reportaje muy bueno en la revista Momento. Durante 45 días con jóvenes de la Juventud Obrera Católica, que es una institución, un ejército civil de la iglesia, digamos, y recorrieron las más importantes iglesias, las más importantes parroquias eclesiásticas, consultando la situación económica y social de esa región y en particular de los obreros. Eso tenía que ver con que el Papa Pío XII había declarado el día 1 de mayo como día de fiesta de San José Obrero, 2 años antes. Y la iglesia venezolana, en cabeza de Monseñor Arias Cárdenas, se abocó increíblemente. Cuando hay un servicio... ¿Arias Cárdenas no? Hay un silencio sepulcral. ¿Ah? De blanco. Perdón. De blanco. Arias Cárdenas otro. Hay un silencio sepulcral. Que entiendo que también Arias Cárdenas estuvo en un seminario, que estuvo a punto de ser sacerdote. Hay un silencio sepulcral en Venezuela por razones de una dictadura muy fuerte sobre los partidos, los sindicatos, los gremios, ni hablar del movimiento estudiantil. Yo conseguí un documento del padre Virtuoso, Ya fallecido tristemente, ¿no? que fue jefe jesuita en Venezuela y rector De la UCAP, de la Universidad Católica. En la iglesia hizo 3 grandes advertencias a través de Monseñor. Eso lo asumió como un reto personal, tanto que al siguiente día fue llamado por Pedro Estrada, ministro de Interior, ministro de Policía, y les amarcaron a Sudana, que es un conocimiento político y que el gobierno no le iba a hacer nada. La segunda de las cosas que pide nuestro consejero caraqueño es la consagración de un salario nacional vital, obligatorio, que permita vivir a la familia venezolana. Lo mismo que están pidiendo los trabajadores hoy. Un salario mínimo, salario nacional obligatorio, Vital. de carácter vital. Y 2 cosas más que son muy válidas para los movimientos sindicales: la posibilidad y el régimen permite condiciones legales que favorezcan las asociaciones de sindicatos libremente escogidos por los trabajadores. Estamos hablando de planteamientos prácticamente similares a los actuales. Hecho el 29 de marzo de 1957. Esa proclama de 11 páginas, no puedo tenerla para la proclama completa, pero tanto Virtuoso como García Márquez hablan de 11 páginas. Esa proclama fue leída en primer lugar en las iglesias caraqueñas el 1 de mayo. Y en la semana inmediata, en todas las misas de todas las parroquias a nivel. Esto demuestra que la lucha de los trabajadores ha sido permanente, ha sido constante, y que en particular cuando hay regímenes poco libertarios se hace más difícil la cosa. Ok, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero, pero antes de eso me gustaría que José Elías Torres nos dijera si aquello fue lo que hicieron la Iglesia Católica con motivo del 1 de mayo, y mucha gente se incorporó a esas actividades. ¿Qué actividades tiene prevista el movimiento sindical para este 1 de mayo que se celebra esta semana?
¿Te lo digo ya? O... Rapidito. Ok, rapidito te digo dos cosas. Primero, es interesante lo que está diciendo el compañero. Eso prácticamente está recogido y aquí se amplía más. Es en el convenio 87 y en el convenio 26 que vienen de su promulgación de los años 45. Y en Venezuela se viene aplicada de los años, pero ya la pastoral lo venía manifestando. Y debo señalar sobre el salario mínimo, en Venezuela se hace oficial, obligatorio. Fue cuando Carlos Andrés Pérez en el año de 1975 estableció el salario mínimo, que se cumplieron recientemente en abril 50 años del establecimiento del salario mínimo, que era un referente, no es que ese es el piso para la discusión y para los contratos y para las tablas salariales. Y en paralelo con eso, recuerdo Claro. que Carlos Andrés Pérez dictó también Y que es un la derecho ley contra los despidos injustificados, Injustificado. que fue una ley habilitante emitida justamente, Sí. de la cual por cierto yo fui beneficiario, Qué bueno. porque a mí me votaron reclamando en una empresa en la que yo trabajaba, estamos hablando hace 50 años, estaba yo reclamando que nos aumentaran el salario tal como lo decía el ¿Por qué decreto. no dice el nombre de la empresa? Una empresa que se llamaba Seguros La Fe. Seguros La Fe. Pero que tenemos que irnos a la pausa. Lo cierto es que yo reclamé, me votaron, fui a los tribunales, bueno, fui a la vía administrativa, primero a la inspectoría, después a los tribunales. Juan Rafael Perdomo, que hasta hace poco fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, fue mi abogado defensor en ese momento y fui uno de los primeros beneficiarios de esta ley contra los despidos injustificados. La empresa me tuvo que pagar doble. Vamos a la pausa, queridos amigos, queridas amigas, y enseguida continuamos conversando con José Elías Torres a propósito de que ya está muy cerca el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Hay que buscarlo. Ajá. Háblanos aquí rapidito de la CTV, mientras viene el compañero que va a leer el avance del noticiero. Seguimos aquí en las redes sociales, José Elías. Ok. Háblanos de la CTV y del movimiento sindical rápidamente. ¿Cómo está el movimiento sindical? Ya tú has hablado de la dispersión que hay. Claro, debo señalarte que seguimos haciendo el esfuerzo, debo señalar que los factores, aunque algunos con algunos intereses, que es lo lamentable, a veces hasta más partidista que desde el punto de vista de interés social, tenemos el mismo interés, el aumento del salario, como dije hace rato, y el bienestar de los trabajadores. Esto ha traído como consecuencia de que nosotros como organización, y que es lo que se nos atribuye, de que tenemos un proceso de elecciones vencido, que no lo hemos hecho desde el año 91, desde el año 21, del 2001, y debo señalarte que en forma oficial, la única organización que ha venido presionando con toda la documentación, y prueba están los amigos del Consejo Nacional Electoral, para hacer su proceso de elecciones, se llama la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Acabamos de pasar un escrito donde hacemos un recuento de toda la evidencia que hemos hecho, en espera que el paso número 8, donde estamos inmersos, que nada más publica los listados, nos los oficialice o nos los digan que lo actualicemos para arrancar con ese proceso que por razones de carácter político no lo han permitido realizar. Y entendemos, no van a permitir quizás que nosotros hagamos un proceso de elecciones primero que la central bolivariana o porque van a considerar que nos vamos a fortalecer, pero por lo menos que permitan que lo hagamos y díganos cuánto va a ser el bolívar, y estamos dispuestos a hacerlo desde ya en el momento que lo considera. Actualizamos el listado y queda abierto todo aquel que quiera aspirar o que quiere llegar a conducir la organización, que puede tener la garantía que va a ser lo más democráticamente posible, porque va a haber la supervisión, si se quiere, según el artículo 193 de la ley de la Constitución, vigilancia bajo el mismo Consejo y las organizaciones sindicales interesadas. Creo que la Confederación ASI, que presidía el Chino Navarro, también hizo un proceso interno. No, ahí hay una cuestión diferente. Ellos Ajá. eran una especie de ONG y en el Sí. año 2015, por una diferencia que quizás tuvimos nosotros con la internacional, se vino aquí el señor que manejaba eso y entonces de una manera fundaron, entonces la convirtieron en central sindical y fue una decisión de fundación. Ellos no han ido a elecciones por primera vez, sino que cuando tú fundamentas la cuestión, te autorizan para funcionar durante los 3-4 años que te lo digan los estatutos. Creo que deben estar vencidos también y tienen que arrancar ese proceso también electoral. Ok. Estamos hablando de 5 o 6 confederaciones que existen en Venezuela, 7, ¿no? 7, ¿no? 7 exactamente, donde prácticamente las que están activas es la Confederación, la CTV, la Central Bolivariana y así que es la más reciente que está funcionando. Las otras existen, pero están muy prácticamente casi desaparecen. La CGT de cuando en cuando da unas declaraciones. Yo he tenido varias veces a uno de sus dirigentes acá. Únete funciona todavía bastante debilitada porque fue la que absorbió el gobierno y que hoy en día la preside la Central
Central Bolivariano, el amigo Will Rangel, y Urete quedó ahí pues trabajando, pero claro, todavía tiene vida. La CGT, como tú dices, de vez en cuando da sus declaraciones, muy activo, muy solidario, te lo puedo decir, y muy aliado, y los de CODESA que también están bastante golpeados, debilitados, porque fueron organizaciones que dependían mucho de puras cuestiones del Estado. De la CUTV quedó prácticamente el nombre. Y la CUTV, bueno, ya tú la conoces más que yo porque sí que dirigente ahí. Así es, vamos, ya nos toca el avance. Ok, vamos a escuchar entonces, amigos, y luego, hemos dejado para después, que José Elías Torres nos informe cuáles son las movilizaciones que están previstas para el 1 de mayo. Las movilizaciones sindicales, me refiero, movilizaciones de los trabajadores. En venta apartamento ubicado en el Afilla, de 180 metros. Pregunta por la doctora Tania, 0414-286-3202. Para más información, llama al 0412-999-2016. 0412-999-2016. Te lo compro y te lo vendo. Óptica Martínez y Bolívar informa que la segunda semana de mayo, mes de las madres, a partir del lunes 5 hasta el sábado 10, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, tendremos el operativo visual donde usted compra los cristales y la montura seleccionada por la óptica le sale gratis. Aprovecha esa promoción. Estamos ubicados en la avenida Roosevelt, avenida Victoria, Centro Comercial Propatria de nivel 2 y Centro Visual Valle del Tuyo, Cumare. Más información, 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Y feliz Día de las Madres. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa, el plan pre-lluvia se ha intensificado tras las precipitaciones de los últimos días en el estado de Aragua, principalmente en zonas donde se registran lluvias continuas, como las zonas montañosas del municipio Revenga. Notirumbos informa, al menos un suboficial de la Armada de Colombia murió y otros 3 resultaron heridos tras precipitarse el helicóptero en que viajaban este 29 de abril. Tremendo guiso denuncia desde el estado Guárico por las llamadas bolsas CLAP y las bombonas de gas comunal. 7 meses tienen sin ver una lata de sardinas. Y el gas comunal es revendido, qué raro, en otras zonas de San Juan de los Morros. Informó Notirumbos. 2:36 minutos en la tarde de los Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Como un comunicado nuestro. Ahorita hablamos de eso. Usted está escuchando Venga, hermano querido. En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez. Por el Gigante Rumbos 670 AM. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora, y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo, cosa que me complace hacer diariamente, porque confío mucho en y conozco mucho la probidad y la calificación profesional del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de una muy larga experiencia, de un gran compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. El doctor Portillo trabajó por muchos años en el Instituto Nacional de Geriatría y aparte de ser geriatra es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y además es profesor de nuevos médicos, formador de nuevos profesionales de la medicina. Él es profesor de la Escuela de Medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado en la esquina de Las Ibarras, Avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y en esta conversación con José Elías Torres, a propósito del Día Internacional de los Trabajadores,
él nos va a comentar en estos momentos, a informar cuáles son esas movilizaciones que están previstas para conmemorar esta importante fecha en Venezuela y particularmente en Caracas. Y luego voy a proceder a leer varios comentarios y preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas. Sí, empiezo por decirte que ayer nosotros en una prensa, en contacto con la prensa, y leímos un comunicado de carácter general, consultado a nivel inclusive de los principales dirigentes nuestros en el interior y las organizaciones sindicales como la Federación Venezolana de Maestros, la construcción, sector de la salud, e inclusive los compañeros del FAPUC, de la Asociación de Profesores, también opinaron, de la Universidad Central, que es como nuestros aliados también en estas luchas, porque repito, aquí todos tenemos coincidencia, las 7 centrales, quizás menos una, tenemos coincidencia que el salario del trabajador hay que moverlo, hay que mejorarlo, y la situación social, económica del trabajador tiene que ser revisada. Eso no significa que tenemos que acabar con el aparato productivo, todo lo contrario, donde podemos ayudar, pero tiene que pagarme mi costa, de tu cuota social que tiene con los trabajadores. Y ayer, inclusive en ese comunicado, entre otras cosas, que hacemos llamado sobre los puntos más álgidos de la necesidad, del principal eslogan era el salario mínimo, porque es una cuestión vital de vida o muerte. No estamos discutiendo y no estamos pidiendo bonificaciones, no las rechazamos, pero es salario porque es el patrimonio familiar, es donde va y se calcula para la cuestión de las utilidades, las vacaciones, de ahí donde se sacan los cálculos para la pensión de jubilación cuando se hace el trabajador, e inclusive las prestaciones sociales permitían y pueden seguir permitiendo, una vez que se recupere prácticamente la cuestión económica, la evaluación, todas esas cosas, para atender las necesidades básicas de los que nosotros mismos utilizamos para predisposición de los hijos, un complemento de la casa, hasta comprar casa, inclusive muchos llegaron y otros mejoraron. Y nosotros ayer hacíamos un llamado, porque decimos la unidad, lo que te comentaba, la unidad no es decirlo, la unidad no puede ser una de unidad, porque ya la han prostituido demasiado esa palabra, la unidad hay que practicarla. Y nosotros entre eso, amén de que estamos participando en casi todo el país, en las 24 regiones, donde la organización, la CTV, le dio instrucciones a sus organizaciones, hagan una movilización en donde la pueden hacer pacífica, haciendo las exigencias más básicas de los trabajadores, donde no puede hacer una concentración y donde no haga una proclama de necesidades de los trabajadores. En todos los estados. En todos los estados. Pero donde no tenga, busque la manera de los otros actores sociales, las otras organizaciones, amigas que están en la misma lucha, que tratemos de hacer el esfuerzo de que sea una lucha. Y allá en el comunicado oficial lo decimos, convocamos a la clase trabajadora, no estoy hablando de la CTV nada más, sí, a participar en todas las concentraciones y movilizaciones que han sido convocadas por las diferentes organizaciones sindicales y gremiales autónomas en los distintos estados en el territorio nacional por el salario digno, libertad sindical y la negociación colectiva. Muy bien. Eso es un llamado que lo tenemos que hacer. Aquí en Caracas, nosotros después de análisis, viendo y revisando, bueno, decidimos, y los compañeros, no lo decidió Elías Torres, no lo decidió Tito, ni el otro compañero, lo consultamos, lo llevimos, los compañeros de la Federación Venezolana de Maestros, me parece que debemos partir de tal sitio, vamos, consultamos y vamos a partir de la Plaza Venezuela, que fue la que tuvo el mayor consenso, casi un 90%, porque va a ser queremos que esa sea una manifestación reivindicativa, 100%, y no una manifestación de otro sitio que vaya a promover candidatos a diputados, que no estamos en contra, porque es un derecho de cada quien de participar también. Tengo amigos míos que son como mi hermano, bueno, que van a participar, y si pudiera votar por ellos, votar a se moleste quien se molesta, pero votas en participamiento. Entonces resulta de que vamos a participar en la que tiene más carácter desde la Plaza Venezuela. ¿Y tienen un punto de destino o Plaza Venezuela con miras a llegar hasta, si nos permiten, hasta la Fiscalía, ¿no? Donde manifestaremos y expresaremos al fiscal, bueno, oye, que se cumple el Estado de Derecho, la cuestión de los presos, de dirigentes sindicales, lo que están bajo remitación. Ahí estaremos. No nos dejan salir, compañeros, no va a haber ningún acto de violencia, de confrontación. Ahí expresaremos con voz fuerte, viva y clara, pues las exigencias que necesita el gobierno hoy de parte de los... ¿Para qué hora está convocada esa? Eso está convocado, eso prácticamente es a las 10 de la mañana. Aún empieza a llegar a las 9, pero a partir de las 10 de la mañana, y cogerá, como se dice, color y sabor a partir de las 11. Ok, voy a leer rápidamente comentarios, preguntas, mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas, y después también Carlos y Ángel podrán hacer nuevas intervenciones. Bueno, se inaugurará Ángel, que no ha hablado todavía. @Laura Mendoza 740 dice: hola, buenas tardes Mario, feliz martes, felicitaciones para el invitado. Pregunto, ¿será que el 1 de mayo nos irán a aumentar el sueldo? Ya dirán que no por las sanciones, jajaja, ponte a creer.
Ay, Dios mío. Chirula 1954, buenas tardes. Quisiera saber, por favor, si en forma no pública han tenido puntos de coincidencia con los dirigentes sindicales del gobierno, donde ellos reconozcan la mala situación laboral del país. Eso es interesante. ¿Ustedes tienen coincidencia con el liderazgo sindical chavista acerca de la mala condición, la condición crítica de los trabajadores en Venezuela? Sí. Hay cosas que se plantean y hay como una especie de, y que es lógico, una mesa de negociación, hay cosas que hay que conversar así, tienen que, porque uno dice todo realmente quiere, porque está esperando que este me está casando para sacarlo a la red pública. Yo creo que tenemos que ser serios. Sí se ha discutido, ellos reconocen en gran parte que hay una situación y una necesidad de revisar los salarios de los trabajadores, lo manifiestan, pero claro, al final dice, adoptamos lo que el gobierno decida porque son los que están manejando el lápiz, la necesidad de las medidas económicas, lo que acaba de decir la amiga, las medidas coercitivas, la presión no nos permite, tenemos un brutal bloqueo que no nos permite seguir avanzando, en fin. No yo recuerdo la CTV en un año presidida por Juan José del Pino convocó un paro nacional de trabajadores siendo presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo mandato. Pero es que a Carlos Andrés Pérez una vez, yo estaba en la presidencia de la Federación Bancaria y tuvimos que hacer también no un paro, pero sí una manifestación hacia Miraflores, me recuerdo, por la cuestión de las prestaciones sociales cuando Carlos Andrés Pérez en el segundo gobierno, siendo Carlos Andrés Pérez un tipo respetado mucho por el movimiento sindical, porque uno de los que más reivindicaciones le ha dado, sí, vamos. Sin embargo, mira, primero el interés de los trabajadores. No se llegó porque el hombre llamó a conversar y retiró entonces las intenciones de frenar y limitar un poco la cuestión de las prestaciones, o sea, que él mismo nos los había dado en su primer mandato. Entonces quiero decirte que eso no existe, esa formación que tuvimos algunos, o parece que los nuevos dirigentes no prevalece o se les olvidó. Prevalece el interés partidista. Puede ser partidista, hasta personal puede ser, pero en verdad que no lo sentimos y se lo hemos dicho, pero vamos a coincidir en un reclamo. Cuando estuvimos en el foro de Margarita lo dijimos, que planteamos en Margarita cuando vimos que no iba a salir algo inmediato, le digo, bueno, pero vamos a plantear un aumento de emergencia por 6 meses de tanto que permita que mientras nos pongamos de acuerdo el trabajador tenga algo en la mesa, algo en la nevera. Y bueno, que no, que sí. Entonces la CTV tiró ese comunicado a nivel nacional porque íbamos a terminar en Margarita sin un planteamiento y a ver, necesitamos un pasaporte para entrar a Caracas de nuevo, donde hagamos un reclamo con fuerza, ¿no? Y lo hicimos y tuvo mucha, y entonces nos lo dieron, oye, nos lo habían dicho y lo hubiéramos acompañado, se lo dimos, pero no nos acompañaron. Pero sí se han demostrado algún interés, no voy a decir en eso tan privadamente, pues, privadamente. Sí, así la situación hay que manejarla de otra manera. Ok, vamos a continuar leyendo los mensajes. Dice, bueno, un mensaje sobre las elecciones, me eximo de leerlo porque estamos hablando sobre el tema laboral. No tengo complejo. Chirula 1954, ¿cree usted que realmente el gobierno va a otorgar un aumento de sueldo cuando en estos últimos años el gobierno está en mejor disponibilidad de ese aumento y no lo dio? Mira, la verdad verdadera, debemos seguir insistiendo, vamos a seguir siendo perseverantes. En estos momentos anda rodando una... Pero el 1 de mayo es mañana. Sí, el 1 de mayo. Pero perdón, es que la cuestión del 1 de mayo es la fecha máxima de protesta, de manifestar. Pero la problemática de los trabajadores o todos los beneficios de los trabajadores no se van a manifestar en un solo día. Es una cuestión constante. Tenemos tantos años en eso y vamos a seguir lo que sea necesario hasta lograrlo, pues, porque se va a lograr. Yo digo que tarde o temprano, más temprano, como dice el amigo, que tarde lo vamos a lograr. Yo no veo, y repito esto porque de hace las últimas semanas, que el ministro Piñate, el profesor Piñate, que tal, por instrucciones, que están viendo esto, que van a revisar esto, que van a llevar 700, yo no sé cuántos bolívares, eso lo está hablando todo el mundo. ¿Y qué no se dan cuenta cuando se ponen? ¿Qué no sacan cuenta? Cuando tú te pones a ver que son 730, $8. $8. O sea, de 3 a $8, por favor, ni siquiera eso lo analizan. Y 40, entonces yo pasé un comunicado donde dije, vamos a ser serios. Nosotros no tenemos informaciones de eso y yo llamé al ministerio a preguntar, mira, esto es cierto, porque en verdad que están preguntando tanto, y yo, no, mira, aquí no se tiene conocimiento. Entonces hicimos un llamado que no caigan en esa jugada, porque es descalificar los planteamientos que estamos haciendo. Y pienso que en este momento el único que tiene facultad, pienso no, y que es la verdad, que tiene facultad para decretar aumento de salario o no es el presidente de la República. Esa facultad no la tiene, por la Constitución no la tiene más nadie. Y no creo que en esta oportunidad va a complacernos
como lo estamos solicitando nosotros, pero no sé, pero estoy convencido de que algo va a anunciar, y lo que vaya a anunciar viene siendo producto de la presión que hemos venido haciendo permanente y constantemente, y si no satisface vamos a seguir haciéndola. Ok, sigo leyendo rápidamente. Vamos a leer todo lo que hay, que no son muchos, y luego lo responden en bloque para darle la palabra a Carlos y Ángel. Dice Chirula 1954 de nuevo, dice: tengo una curiosidad, ¿la clase obrera de Venezuela todavía maneja o habla de conceptos o temas como la dictadura del proletariado? Y dice: ¿por qué si a Teodoro Pecol le han achacado una mala política salarial cuando fue ministro, el gobierno actual no ha cambiado para nada esa misma política salarial de Teodoro? Gregoria Romero, saludos Mario, excelente programa. Yo considero que lo que haya hecho Teodoro Pekov en su momento ya no es nada comparado con el engaño y la destrucción de los derechos laborales que se ha profundizado. Y dice, los socialistas del siglo XX, que han profundizado los socialistas del siglo XXI bajo el amparo y que de las sanciones. Vamos a ver qué otro mensaje. Bueno, hasta ahí. Una respuesta a esto y rapidito ¿Sobre Teodoro o sobre lo que dijo Teodoro? No, sobre esto de que... Yo debo decir que goza de mucho respeto en el caso particular y personal, ¿no? Hay una frase que nosotros mantenemos por ahí, como es aquello, que todo está mal, vamos bien, aunque estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Okay, nosotros, mientras tengamos la esperanza y el espíritu de seguir luchando, vamos a seguir insistiendo, porque la situación no está todo lo que... no está bien, está mal porque no ha llegado eso a la mesa de trabajo. Okay. Nosotros creemos en cuanto a la cuestión de que la ideología, que sí, que aquí no se trata de eso, aquí en este momento es una necesidad global para todos, y yo conozco gente leninista, marxista, que están luchando con nosotros a favor de que debe darse ese aumento de salario, hay que hacer toda la presión por la vida democrática. Prueba de ello puedo decir por lo menos Pedro Arturo Moreno, que tú lo conoces bien, dirigente de Bandera Roja, y que es un connotado dirigente y muy razonado cuando discutimos, no rompe la línea, pero mantiene la presión que tenemos. Entonces eso no se trata de decisionismo, aquí se trata de una necesidad que tenemos que coincidir, y el gobierno tiene que entenderla, es el país, y yo creo que debería ponerse de una vez por todas el presidente Maduro la gorra de obrero, de dirigente sindical, como lo fue una vez, para que pueda entender el problema, porque si no se hace otra vez hincapié de que no hay peor estilla que el propio Pablo, pareciera que eso estuviera pasando en el país. Bueno, está en oportunidad este 1 de mayo de que mañana pasado pueda ponerse esa gorra que aspiramos a verlo. Ok, quedan 5 minuticos, Ángel Cacique. Es vital, fundamental la discusión sobre el problema del salario. El gobierno da un conjunto de argumentos que a mí me parece que pareciera que tienen algo de lógica, pero que no tiene correspondencia porque la discusión tripartita no es solamente el problema del salario, es el problema de las políticas económicas. Y cualquier posibilidad que implique la mejora de la productividad tiene que ser una decisión del Ejecutivo, consultada con los trabajadores y consultada con los empresarios. Y entonces no puede ser que las decisiones más, digamos, de política económica y de ajuste macroeconómico no sean discutidas con los actores fundamentales del proceso productivo en Venezuela. Ya. Mira, acabo de decir una cosa muy importante. El diálogo social abarca no solamente la discusión del salario, que es una de las materias más importantes, que no tiene con qué, como se dice, atender sus necesidades. Tenemos la libertad sindical, los presos, los detenidos, la persecución, la presión que hay, la intimidación. Ese tipo de cosas también están haciendo daño para las luchas de carácter sindical. Y eso todo se está abarcando. No hemos tenido los resultados esperados, hemos hecho la denuncia necesaria. Y las denuncias que se hacen en los organismos internacionales cuando vemos que no tenemos respuesta aquí. Y esas denuncias que se hacen en los organismos internacionales, el gobierno las conoce porque inmediatamente lo que llega a la OIT, inmediatamente lo rebota para el gobierno diciendo: aquí está llegando esto es cierto. ¿O qué opinas sobre esto? Entonces quiere decir que no hay nada oculto, y por eso es que no hay ni que mentir ni que ocultar nada, porque mientras todo sea más claro, la respuesta tiene que ser pues lo más contundente. Lo demás es mentir, decir: mira, que no se hizo, no se planteó, si todo está planteado. Lo que tú dices es cierto, aquí hay 3 actores sociales, que los empresarios, los trabajadores y todo tiene un papel de importancia. Algunos ponen la fuerza del dinero, el capital, que es lo que mueve todo, pero esa capital en un banco no se mueve si no hay mano de obra que la mueva, que la ponga a funcionar y que la ponga productiva. Y el gobierno tiene que ser el velador de que eso tenga una equidad en la justicia, en la aplicación de esa riqueza que produzcan. Ese dinero, el capital del empresario, y la mano de obra, el capital de la mano de obra del trabajador. Por eso es que la iglesia participa muchas veces, como lo está diciendo el amigo, en su pastoral, haciendo su llamado de justicia social.
ahí tiene que haber un equilibrio y creo que tú tienes razón y eso es una de las cosas que nosotros que vamos a seguir en esa presión y más temprano que tarde va a haber, tiene que haberla porque ya es insoportable, quizá ahorita por el proceso de la cuestión electoral van a dedicarse un poco más a la cuestión electoral, perdón, pero tiene que haber una respuesta porque ya no hay por dónde evadirse, ¿no? Y en cuanto a algo que dijiste, que quiero que quede claro, la Confederación de Trabajadores de Venezuela ni aupa ni defiende las medidas económicas que están dañando y las sanciones, porque esas medidas que dañan la parte económica, dañan la economía, dañan al trabajador, eso estamos claros. Pero resulta de que, bueno, ¿cuáles son? Dime dónde quieres que necesitamos ayuda para condenarla junto contigo. Tampoco me las vas a meter todas, porque hay algunas que no tienen nada que ver con la cuestión económica. Carlos Rodríguez. Aprovechando ese hecho histórico de la llamado Carta Pastoral de la Iglesia Venezolana, yo escribí un pequeño título que está por las redes, y lo titulé La Carta Pastoral de la Iglesia Venezolana que estremeció la dictadura. Y quiero terminar preguntando a la opinión pública, a Mario, a nuestro invitado, a los oyentes, a Cacique, ¿no necesitaremos otros monseñores estén bien embraguetados como Arias Blanco para hacer nuevas pastorales? Porque la iglesia se demostró en la Semana Santa que convoca a miles de fieles de cualquier tipo, cualquier color, en cualquier latitud. Y yo quisiera que la iglesia de nuevo se inspirara en Monseñor Arzobispo de Caracas, y por eso lo metimos en la parte del programa Caracas siempre, siempre Caracas, porque es un vivo ejemplo de la lucha caraqueña. Okay. ¿Ustedes tienen relaciones con la iglesia? Hemos conversado con ellos en algunas oportunidades, no como quizá como quisiéramos, pero sí ha habido conversaciones con ellos y coincidencia, por cierto, en las cuestiones de la lucha que estamos haciendo, ¿no? Y sí creemos. Figúrate que una de las cosas, y no es por cumplir un simple formulismo de que vamos a la iglesia, no, es que en todas las reuniones cuando se están preparando los primeros de mayo, lo primero que dicen los compañeros, mira, la misa hay que hacerla por lo que han perdido, lo que han desaparecido en esta lucha y para seguir nosotros fortaleciendo en esta lucha espiritual. En casi todos los estados hay una misa precisamente en aras del 1 de mayo porque lo creemos y lo necesitamos también, el enriquecimiento y el fortalecimiento espiritual. José Elías, muchísimas gracias. Igual y a ti, vale. José Elías Torres. Y usted también muy amable. Carlos, y excelente Ángel. ese planteamiento y me ha permitido ver cómo consigo esa... La pastoral. Bien, amigo, José Elías Torres, nuestro invitado el día de hoy, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, invitado a propósito del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, que ya vamos a celebrar en las próximas horas. A ustedes también, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emir Lara, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con P de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.